Sabía que aquel apartamento era demasiado perfecto para ser verdad. Esperanza Miralles ajustó por tercera vez la correa de su maletín de cuero marrón mientras contemplaba la fachada del edificio histórico en el barrio gótico. Las piedras centenarias parecían susurrarle secretos de otras épocas, y los balcones de hierro forjado enmarcaban ventanas que prometían la tranquilidad que tanto había buscado durante meses de búsqueda exhaustiva por Barcelona. «Es perfecto», murmuró sintiendo cómo sus hombros se relajaban por primera vez en semanas. El portero, un hombre mayor de bigote gris y sonrisa amable, le entregó las llaves con un brillo particular en los ojos. «Apartamento 4B, señorita Miralles. Estoy seguro de que será muy feliz aquí», dijo, aunque algo en su tono sugería que guardaba información importante. El ascensor era una reliquia de principios del siglo XX, con puertas de rejilla dorada y un espejo biselado que reflejaba la satisfacción en el rostro de Esperanza. Había trabajado 60 horas semanales durante los últimos 8 meses para poder permitirse este lugar. Cada línea trazada en sus planos arquitectónicos, cada reunión con clientes exigentes, cada noche sin dormir revisando proyectos, había valido la pena para este momento. Sus dedos acariciaron las llaves nuevas mientras el ascensor subía lentamente. Apartamento propio en el centro histórico de Barcelona, a 5 minutos caminando de su estudio de arquitectura, con techos altos y ventanas que daban a una placeta medieval. Era como un sueño hecho realidad. El ascensor se detuvo en el 4º piso, con un suave traqueteo. Esperanza respiró hondo, preparándose para cruzar el umbral de su nueva vida. Las puertas se abrieron revelando un pasillo de baldosas hidráulicas originales y paredes pintadas de un verde claro que le recordaba a los patios andaluces de su infancia en Valencia. 2 puertas, 4A y 4B. La suya era la de la izquierda. Introdujo la llave con cuidado ceremonioso, como si fuera a abrir un cofre del tesoro. El apartamento la recibió con un rayo de sol dorado que se filtraba por los ventanales altos, iluminando el parquet de roble antiguo y las molduras originales del techo. Por fin, suspiró dejando caer su maletín sobre la mesa de centro que había comprado especialmente para este momento. Se dirigió hacia la ventana principal, imaginando ya cómo distribuiría sus libros de arquitectura, dónde colocaría su mesa de dibujo técnico, cómo organizaría cada espacio con la precisión que caracterizaba todos los aspectos de su vida. Sus plantas suculentas encontrarían el lugar perfecto en aquella repisa junto a la ventana y sus herramientas de trabajo tendrían finalmente un hogar digno. Estaba sacando su libreta de apuntes para hacer una lista de las mejoras que implementaría cuando un sonido la hizo detenerse en seco. Strum, 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 una guitarra, flamenca, tocada con fuerza, pasión y una técnica que, debía admitir, era extraordinariamente buena. Esperanza frunció el ceño. Consultó su reloj. Las 2:30 de la tarde de un martes, hora de trabajo para la mayoría de las personas civilizadas. Seguramente era algo temporal, quizás alguien ensayando para una actuación especial. Continuó inspeccionando su nuevo hogar, mentalmente midiendo espacios y calculando la mejor distribución para maximizar la funcionalidad. Pero la guitarra seguía sonando, y sonando. A las 3:15, la melodía cambió a algo más intenso, más rápido. Las cuerdas parecían llorar y gritar al mismo tiempo, llenando cada rincón de su apartamento con una pasión descontrolada que chocaba frontalmente con la tranquilidad que había venido a buscar. «Debe estar terminando ya», se dijo a sí misma, tratando de mantener el optimismo. A las 4:00, cuando estaba tratando de concentrarse en revisar los planos de un proyecto importante que debía entregar al día siguiente, la música alcanzó un crescendo que hizo vibrar ligeramente los vasos en su cocina. Esperanza cerró los ojos, apretó los puños y contó hasta 10, luego hasta 20, después hasta 30. La guitarra siguió sonando. Se acercó a la pared que compartía con el apartamento 4A y pegó el oído. La música no solo venía de allí, sino que parecía atravesar las paredes centenarias como si fueran de papel. Golpeó suavemente con los nudillos, esperando que fuera una señal suficiente para que su vecino entendiera la molestia. La música se detuvo por exactamente 15 segundos. Luego comenzó de nuevo, esta vez con una intensidad que parecía desafiante. «Perfecto»,
murmuró Esperanza, sintiendo cómo la tensión se acumulaba en sus hombros. Simplemente perfecto. A las 5:30, cuando intentaba calcular las medidas exactas para sus estanterías de libros técnicos, decidió que era momento de presentarse formalmente a su vecino. Después de todo, iban a compartir pared durante los próximos años. Mejor establecer desde el principio unas reglas de convivencia civilizada. Se alisó la blusa blanca, se aseguró de que su falda gris estuviera perfectamente planchada y salió al pasillo. Respiró hondo antes de tocar la puerta del 4A, con 3 golpes firmes pero educados. La música se detuvo abruptamente. Esperanza esperó, escuchando pasos que se acercaban. La puerta se abrió y su mundo perfectamente organizado se tambaleó ligeramente. El hombre que apareció en el umbral era todo lo que ella no esperaba y, secretamente, todo lo que había tratado de evitar durante años. Cabello negro ondulado, que caía descuidadamente sobre sus hombros, piel bronceada que hablaba de horas bajo el sol mediterráneo, y unos ojos verdes que parecían guardar secretos de noches de flamenco y madrugadas de bohemia. Llevaba una camiseta negra ajustada que revelaba brazos fuertes acostumbrados a tocar guitarra, pantalones vaqueros desgastados con manchas de pintura, y estaba descalzo. En su mano derecha sostenía una guitarra flamenca de madera clara, como si fuera una extensión natural de su cuerpo. Pero lo que más la descolocó fue su sonrisa, una sonrisa ladeada, segura de sí misma, que parecía decir que sabía exactamente el efecto que causaba en las mujeres. «Vaya», dijo él recorriendo su figura con una mirada que era más curiosa que irrespetuosa. «La nueva vecina. Déjame adivinar, vienes a quejarte por la música». Su voz era grave, con un ligero acento andaluz que hacía que las palabras sonaran como una caricia áspera. Esperanza sintió un calor extraño en el estómago y se recordó inmediatamente por qué estaba allí. «Buenas tardes», respondió con su tono más profesional. «Soy Esperanza Miralles, del apartamento 4B. Y sí, vengo a hablar sobre la música. Entiendo que sea su pasión, pero es martes por la tarde y algunas personas necesitamos concentrarnos para trabajar». El hombre se apoyó contra el marco de la puerta y Esperanza notó que era considerablemente más alto que ella. Sus ojos verdes la estudiaron con una intensidad que la hizo sentirse súbitamente consciente de cada detalle de su apariencia impecable. «Crisanto Vega», se presentó, extendiendo una mano que Esperanza notó inmediatamente que estaba áspera por las cuerdas de la guitarra. «Y la música no es mi pasión, es mi vida. Es como pedirle a alguien que deje de respirar». Cuando sus manos se tocaron, Esperanza sintió una descarga eléctrica que la pilló completamente desprevenida. Retiró la mano quizás demasiado rápido, lo que provocó que la sonrisa de Crisanto se ensanchara. «Entiendo que sea importante para usted», continuó tratando de mantener la compostura, «pero seguramente podemos llegar a un acuerdo sobre los horarios. Hay momentos del día más apropiados para...» «¿Más apropiados?», la interrumpió, y algo en su tono cambió sutilmente. «La música no conoce horarios apropiados, vecina. La inspiración llega cuando llega. Todo puede organizarse con un poco de consideración hacia los demás», replicó Esperanza, sintiendo cómo su paciencia comenzaba a agrietarse. «No todos vivimos en...» Se detuvo, dándose cuenta de que estaba a punto de decir algo ofensivo. «¿En qué?», preguntó Crisanto dando un paso hacia ella. «En el caos, en la bohemia, sin reglas ni estructuras». La tensión entre ellos se volvió palpable. Esperanza se irguió, preparándose para responder con firmeza, cuando el ascensor se abrió detrás de ella con un ruido metálico. Una anciana salió cargando bolsas de la compra y tanto Esperanza como Crisanto se hicieron a un lado para dejarla pasar. La mujer los miró con una sonrisa conocedora. «Veo que ya se conocen», comentó con picardía. «Qué bonito, 2 jóvenes vecinos. No somos...», comenzó Esperanza. «Acabamos de conocernos», aclaró Crisanto al mismo tiempo. La anciana rió entre dientes y siguió caminando hacia su apartamento. Cuando se quedaron solos nuevamente, el momento de tensión se había roto, pero algo había quedado flotando en el aire entre ellos, una especie de electricidad que ninguno de los dos quería reconocer. «Mire, señor Vega», dijo Esperanza recuperando su tono profesional, «no pretendo cambiar su estilo de vida, solo pido un poco de consideración. Quizás podríamos acordar ciertos horarios en los que...» «¿Y si no?», preguntó él cruzándose de brazos. «¿Qué va a hacer? ¿Llamar al administrador? ¿Presentar una queja formal?
¿Organizar una campaña vecinal contra el músico problemático? Había algo en su voz que sonaba a desafío, pero también a dolor, como si hubiera vivido esta situación antes, como si esperara el rechazo. Esperanza lo estudió durante unos segundos. Por un momento, creyó ver algo vulnerable en sus ojos verdes, algo que no encajaba con la fachada rebelde que mostraba. «Solo quiero que podamos convivir civilizadamente», dijo, suavizando ligeramente su tono. Crisanto la miró fijamente, como si tratara de descifrar algo en su rostro. «Civilizadamente», repitió, como si la palabra le resultara extraña. «¿Sabe qué, vecina? Haré un esfuerzo por tocar más bajo, pero no prometo nada sobre los horarios. La música no se puede encerrar en una agenda». No era exactamente lo que ella había esperado, pero era un comienzo. «Gracias», dijo Esperanza, dando un paso hacia su puerta. «Aprecio el gesto». «Esperanza», dijo él cuando ella ya tenía la llave en la cerradura. Se volvió sorprendida de escuchar su nombre en sus labios. «Sí, bonito nombre. Significa esperanza, ¿verdad?» Ella asintió sin saber muy bien qué responder. «Veremos si le hace honor», añadió con una sonrisa enigmática antes de desaparecer en su apartamento. Esperanza se quedó unos segundos plantada en el pasillo, tratando de procesar lo que acababa de ocurrir. Había venido a establecer unas reglas claras de convivencia y se encontraba con que su vecino era complicado, muy complicado. Entró en su apartamento y cerró la puerta, apoyándose contra ella. El silencio la recibió, pero ya no le parecía tan perfecto como antes. Había algo que había cambiado, algo que no lograba identificar. Se dirigió hacia la ventana, tratando de retomar sus planes de organización, cuando escuchó el sonido suave de una guitarra al otro lado de la pared. Esta vez, la música era diferente, más suave, más melancólica, casi como una caricia sonora. A pesar de sí misma, Esperanza se encontró escuchando. La melodía era hermosa, llena de una emoción que parecía brotar directamente del alma de quien la tocaba. Se sentó en el alféizar de la ventana, cerró los ojos y por primera vez en años, se permitió simplemente escuchar sin analizar, sin juzgar, sin tratar de organizar lo que sentía. Cuando la música se detuvo, abrió los ojos y se dio cuenta de que había estado sonriendo. «Maldición», susurró tocándose los labios, como si hubiera descubierto algo peligroso, porque ya sabía que su vida perfectamente ordenada acababa de complicarse de una manera que jamás había previsto. Algunas batallas se libran sin palabras, solo con miradas que cortan más hondo que cualquier grito. Esperanza despertó a las 6:30 de la mañana con el sonido de su despertador, como todos los días durante los últimos 5 años. Su rutina era sagrada: ducha de exactamente 8 minutos, café solo sin azúcar, revisión de emails mientras desayunaba una tostada integral con aceite de oliva y salida hacia su estudio de arquitectura a las 7:45 en punto. Pero esta mañana, cuando se dirigía hacia la ducha, escuchó algo que hizo que se detuviera con el pie en el aire. Risas femeninas al otro lado de la pared. No era una risa, eran varias, y sonaban satisfechas. Esperanza frunció el ceño, tratando de ignorar la punzada extraña que sintió en el estómago. ¿Qué más daba lo que hiciera su vecino bohemio en sus madrugadas? Ella tenía cosas más importantes en las que pensar. Pero mientras se duchaba, no pudo evitar escuchar cómo se abría y cerraba la puerta del apartamento vecino varias veces, acompañada de despedidas susurradas y más risas sofocadas. «Típico», murmuró entre dientes, aplicándose el champú con más fuerza de la necesaria. Un músico mujeriego, como si no pudiera ser más predecible. Terminó su rutina matutina, tratando de ignorar los sonidos provenientes del 4A, pero cuando salió de su apartamento a las 7:45, se encontró cara a cara con una morena despampanante que esperaba el ascensor. La mujer llevaba un vestido rojo que claramente había sido elegido para impresionar la noche anterior, zapatos de tacón en la mano, y el maquillaje ligeramente corrido que gritaba «Walk of Shame» a cualquiera con ojos en la cara. «Buenos días», saludó la morena con una sonrisa satisfecha, como si hubiera ganado algún tipo de competición. «Buenos días», respondió Esperanza secamente, apretando el maletín con más fuerza. El ascensor llegó y ambas mujeres entraron. El silencio se hizo tenso mientras bajaban, pero Esperanza pudo sentir cómo la otra mujer la evaluaba de arriba abajo. «¿Tú también vives en el cuarto?», preguntó la morena con curiosidad mal disimulada. «Sí». «Ah, entonces eres la vecina de Chris. Me habló de ti».
Esperanza sintió que sus mejillas se calentaban ligeramente. «¿Ah, sí? ¿Qué dijo?» La morena rió con una carcajada que sonó demasiado ensayada. «Que eres muy ordenada y que tienes unas ideas muy rígidas sobre cómo debe vivir la gente». El ascensor se abrió en la planta baja y ambas mujeres salieron. Esperanza caminó hacia la salida del edificio, sintiendo cómo la irritación crecía en su pecho como una llama avivada por el viento. «Que tengas un buen día», se despidió la morena con una sonrisa que parecía decir: «He ganado algo que tú nunca tendrás». Esperanza no respondió. Salió del edificio con pasos firmes, dirigiéndose hacia su estudio con la mandíbula apretada. Durante todo el día, trató de concentrarse en los planos del nuevo centro comercial que estaba diseñando, pero la conversación del ascensor seguía dando vueltas en su cabeza. ¿Cómo se atrevía ese hombre a hablar de ella con sus conquistas nocturnas? ¿Y qué derecho tenía de juzgar su forma de vivir? A las 2 de la tarde, cuando regresó para almorzar en casa, encontró una nota pegada en su puerta. «Vecina ordenada. Anoche toqué hasta las 3 a.m. Espero que hayas dormido bien. C.B.» Esperanza arrugó el papel con fuerza. No había escuchado música después de las 11, lo que significaba que la había escrito solo para molestarla. Se dirigió inmediatamente al apartamento 4A y tocó la puerta con golpes firmes. Crisanto abrió después de unos segundos, luciendo una camiseta blanca que parecía recién puesta y el cabello húmedo. Claramente, acababa de salir de la ducha. «¿Ya extrañabas mi compañía?», preguntó con esa sonrisa arrogante que estaba empezando a odiar. «¿Qué significa esto?», le mostró el papel arrugado. Él se encogió de hombros. «Una disculpa preventiva. Pensé que sería educado avisarte. No tocaste anoche después de las 11. Lo sé porque estuve despierta». Los ojos de Crisanto brillaron con diversión. «¿Despierta? ¿Por qué? ¿Esperando mi música?» «Estaba trabajando», mintió Esperanza, aunque no sabía muy bien por qué mentía. «Claro, trabajando». Su tono sugería que no le creía ni una palabra. «Bueno, pues hoy sí voy a tocar hasta tarde. Tengo una actuación mañana en el Tablao Flamenco Torres y necesito ensayar». «¿No puedes ensayar en el local donde vas a actuar? ¿Dónde está tu sentido de la aventura, vecina? La música necesita espacios íntimos para crecer». Había algo en la forma en que dijo «íntimos» que hizo que Esperanza sintiera un calor incómodo en el estómago. «Solo trata de no hacer demasiado ruido», murmuró dándose cuenta de que estaba perdiendo la batalla dialéctica. «Haré lo que pueda», respondió él, pero su sonrisa sugería lo contrario. Esperanza se dio la vuelta, pero la voz de Crisanto la detuvo. «Por cierto, espero que no te haya molestado Raquel esta mañana. Puede ser un poco intensa». Se volvió lentamente. Él estaba apoyado contra el marco de la puerta, observándola con esos ojos verdes que parecían ver demasiado. «¿Por qué iba a molestarme? No sé. Parecías un poco tensa cuando subiste del ascensor. Te vi por la mirilla. ¿Me estabas espiando? Estaba comprobando que no fueras el administrador del edificio. Suele venir los miércoles a quejas sobre mí». Esperanza procesó esta información, dándose cuenta de que significaba que él también tenía problemas con otros vecinos. ¿Muchas quejas? Crisanto se pasó una mano por el cabello húmedo y por un momento su fachada arrogante se resquebrajó ligeramente. «Suficientes». Su voz sonó más seria. «Por eso pensé que tú serías igual. Perdón si empezamos con mal pie». Había algo en su disculpa que sonaba genuino, y Esperanza sintió que su irritación se desvanecía ligeramente. Pero entonces recordó la nota burlona y la conversación con Raquel. «Solo quiero vivir en paz», dijo finalmente. «Y yo solo quiero vivir», respondió él, y había una intensidad en su voz que la hizo mirarlo más detenidamente. Se quedaron en silencio unos segundos, estudiándose mutuamente. Esperanza se dio cuenta de que había algo en los ojos de Crisanto que no había visto antes. Una especie de cansancio, como si hubiera luchado muchas batallas similares. «Tengo que volver al trabajo», dijo rompiendo el momento. «Claro, tus planos importantes. ¿Cómo sabes que hago planos? Ayer llevabas un tubo de planos, y esta mañana temprano te vi por la ventana trabajando en algo que parecían diseños arquitectónicos. ¿También me espías por la ventana?» Crisanto rió, y el sonido fue más genuino esta vez. «Mi ventana da al mismo patio que la tuya. Es difícil no ver cuando alguien tiene todas las luces encendidas a las 6 de la mañana». Esperanza
Se sintió extrañamente vulnerable sabiendo que él podía verla trabajar. Procuraré cerrar las cortinas. No tienes que hacerlo. Es interesante verte trabajar. Tienes mucha concentración. El cumplido la pilló desprevenida y sintió que sus mejillas se calentaban. Yo tengo que irme. Esperanza, la llamó cuando ya estaba abriendo su puerta. ¿Sabes que hay un pequeño café muy bueno a 2 calles de aquí? Hacen un cortado que podría convertir hasta a la persona más ordenada al lado oscuro de la relajación. Ella lo miró por encima del hombro. ¿Me estás invitando a tomar café? Estoy sugiriendo que tal vez ambos necesitamos una tregua. Y el café neutral siempre es un buen lugar para empezar. Por un momento, Esperanza consideró la posibilidad. Había algo en la forma en que la miraba que le hacía sentir que tal vez había más de él de lo que mostraba en superficie. Pero entonces recordó las risas de esta mañana, la nota burlona y la forma arrogante en que había hablado de ella con Raquel. Gracias, pero prefiero mi café en casa. Es más predecible. La expresión de Crisanto cambió sutilmente, como si hubiera esperado el rechazo, pero aún así le doliera. Por supuesto, predecible. Su sonrisa volvió, pero esta vez parecía forzada. Que tengas una tarde productiva, vecina. Entró en su apartamento y cerró la puerta, dejando a Esperanza plantada en el pasillo con una sensación extraña en el pecho. Esa noche, mientras trabajaba en sus diseños, escuchó la guitarra de Crisanto al otro lado de la pared, pero esta vez la música sonaba diferente, más melancólica, más personal, como si estuviera tocando para sí mismo, no para molestarla. A pesar de sus propios principios, Esperanza se encontró prestando atención a cada nota, cada pausa, cada cambio de ritmo. Había una historia en esa música, una historia que parte de ella quería conocer. Pero cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo, cerró su laptop con más fuerza de la necesaria y se fue a la cama. No iba a permitir que un músico bohemio y problemático desestabilizara la vida perfectamente organizada que tanto le había costado construir. A veces la persona que más nos molesta es precisamente la que más necesitamos. El viernes por la noche, Esperanza trabajaba en los planos del complejo residencial más importante de su carrera, cuando escuchó voces alteradas en el pasillo. Alzó la vista de su mesa de dibujo, frunciendo el ceño al reconocer la voz grave de Crisanto, mezclada con otra que sonaba claramente enfadada. 3 meses, Crisanto. 3 meses sin un solo euro. Esperanza se acercó discretamente a la puerta, sintiendo una curiosidad que se negaba a admitir. «Ya te dije que la próxima semana tendré el dinero, Román», respondía Crisanto con un tono que era mitad súplica, mitad dignidad herida. «¿La próxima semana? ¿Como la semana pasada y la anterior? Escúchame bien, tienes hasta el lunes o te quedas en la calle, y esta vez no me importa que seas el mejor guitarrista de Barcelona». Esperanza pegó la oreja a la puerta, sintiendo cómo su corazón se aceleraba inexplicablemente. «Román, por favor, solo necesito un poco más de tiempo. El próximo miércoles tengo una actuación privada que me pagará suficiente para ponerme al día». «¿Una actuación privada?». La voz del hombre sonó escéptica. «¿En casa de alguna admiradora rica?». «Esas historias ya no me las creo, chico». Hubo un silencio tenso, y Esperanza pudo imaginar la expresión de Crisanto, orgullosa, dolida, pero tratando de mantener la dignidad. «Es una actuación legítima», dijo finalmente con voz firme. «Mejor que sea verdad. Lunes por la mañana, Crisanto, no un día más». Esperanza escuchó pasos alejándose hacia las escaleras, seguidos del sonido de una puerta cerrándose con más fuerza de la necesaria. Se quedó plantada junto a su puerta, procesando lo que acababa de escuchar. Crisanto tenía problemas económicos, serios, y por la conversación parecía que no era la primera vez. Una parte de ella, la parte práctica y organizada, pensó que era típico de alguien que vivía de forma tan caótica, pero otra parte, una que prefería ignorar, sintió una punzada de preocupación genuina. Volvió a su mesa de trabajo, pero las líneas y medidas ya no capturaban su atención como antes. Cada pocos minutos se descubría prestando atención a los sonidos del apartamento vecino, esperando escuchar la guitarra que anunciaría que Crisanto estaba bien. Pero no llegó ninguna música. A las 11 de la noche, el silencio al otro lado de la pared se había vuelto ensordecedor. Esperanza cerró sus planos y se preparó para irse a la cama, pero algo la hizo detenerse junto a la ventana. El patio interior estaba iluminado por las farolas de la calle,
creando sombras danzantes entre las plantas de los vecinos. Y allí, sentado en el pequeño balcón del apartamento 4A, estaba Crisanto. No tenía guitarra, solo estaba sentado, mirando al vacío, con una botella de cerveza en la mano y una expresión que Esperanza nunca había visto en él. Parecía perdido, vulnerable de una manera que chocaba completamente con la imagen arrogante que proyectaba habitualmente. Se quedó observándolo durante varios minutos, notando cómo de vez en cuando se pasaba una mano por el cabello en un gesto que parecía más desesperado que casual. Había algo en la curva de sus hombros, en la forma en que sostenía la cabeza, que le hizo sentir un nudo extraño en el estómago. Sin pensarlo demasiado, se dirigió a la cocina y preparó 2 tazas de té. Luego, antes de que la parte racional de su cerebro pudiera detenerla, salió al pasillo y tocó suavemente la puerta del 4A. Crisanto tardó tanto en abrir que Esperanza casi se dio la vuelta para regresar a su apartamento. Pero finalmente la puerta se abrió, revelando a un hombre que parecía genuinamente sorprendido de verla. ¿Esperanza? Su voz sonaba ronca, como si hubiera estado bebiendo más de lo que la única cerveza sugería. Te he traído té, dijo ella, sintiendo súbitamente ridícula. Pensé que tal vez... Bueno, hacía frío y... Crisanto la miró fijamente durante unos segundos, como si tratara de descifrar si estaba soñando. Té, manzanilla. Es relajante. Él aceptó la taza con manos que Esperanza notó que temblaban ligeramente. Gracias, murmuró, y por primera vez desde que lo conocía, no había ni rastro de arrogancia en su voz. Se quedaron en silencio en el umbral de la puerta, bebiendo té como 2 extraños que se hubieran encontrado por casualidad en una parada de autobús nocturna. Escuché la conversación, admitió finalmente Esperanza, sintiendo que le debía esa honestidad. Crisanto se tensó inmediatamente, y ella vio cómo volvía a levantarse esa barrera invisible que siempre parecía separarlo del mundo. Ah, supongo que ahora confirmas todas tus sospechas sobre el músico irresponsable que vive al lado. No, dijo Esperanza, sorprendiéndose a sí misma. Pensé que tal vez todos tenemos momentos difíciles. Él la miró con una expresión que era mitad sorpresa, mitad desconfianza. La arquitecta perfecta, admitiendo que la vida puede ser impredecible. Eso sí que es noticia. Había una amargura en su voz que dolía más de lo que Esperanza esperaba. No soy perfecta, respondió suavemente. Solo organizada. Hay una diferencia. ¿La hay? La pregunta quedó flotando en el aire entre ellos. Esperanza se dio cuenta de que él tenía razón en parte. Su necesidad de control, de tener todo planificado y estructurado, a veces la aislaba tanto como la apartaba de los problemas. ¿Cuándo es esa actuación del miércoles?, preguntó cambiando de tema. Crisanto rió, pero fue un sonido sin humor. No hay actuación del miércoles. Bueno, sí la hay, pero no me pagarán lo suficiente ni de cerca. Le mentí a Román porque no tengo ni idea de dónde voy a sacar el dinero del alquiler. La honestidad brutal de su admisión la pilló desprevenida. Esperanza sintió un impulso extraño de consolarlo, de ofrecerle algún tipo de solución práctica, pero se contuvo. ¿Y qué vas a hacer? No lo sé, admitió él, mirando el fondo de su taza. Por primera vez en mi vida, realmente no lo sé. Siempre he conseguido salir adelante de alguna manera, pero esta vez se encogió de hombros, como si estuviera rindiéndose ante algo más grande que él. ¿Has pensado en buscar trabajo? Quiero decir, además de la música. La mirada que le dirigió fue casi divertida. ¿Sabes cuántos trabajos he tenido en los últimos 2 años? Camarero, repartidor, profesor de guitarra, incluso vendedor de seguros durante 3 terribles semanas. Pero siempre acabo volviendo a esto, señaló hacia su apartamento, donde Esperanza pudo ver varias guitarras apoyadas contra las paredes. Es lo único que sé hacer realmente bien, pero la música no paga las facturas. La música no debería tener que hacerlo, respondió con una pasión súbita que iluminó sus ojos. La música debería ser libre, pura, sin las ataduras del dinero y las obligaciones y... Se detuvo, dándose cuenta de que se estaba alterando. Perdón, ya sé que suena ingenuo. No suena ingenuo, dijo Esperanza lentamente. Suena honesto. Se miraron durante un momento que se extendió más de lo cómodo, y Esperanza sintió algo moviéndose en su pecho, algo peligroso que se parecía peligrosamente a la comprensión. Debería dejarte descansar, murmuró,
dando un paso atrás. «Esperanza», la llamó cuando ya se dirigía hacia su puerta. «Gracias. Por el té, por escuchar sin juzgar». Ella se volvió y vio algo en sus ojos que hizo que su corazón se saltara un latido. Todos necesitamos a alguien que nos escuche de vez en cuando. Incluso las arquitectas perfectamente organizadas. Esta vez, cuando sonrió, no había burla en su expresión, solo una calidez que la hizo sentir demasiado vulnerable. «Especialmente ellas», respondió antes de desaparecer en su apartamento. Esa noche, mientras se quedaba dormida, Esperanza no pudo evitar pensar en la expresión perdida que había visto en el rostro de Crisanto y en cómo, por primera vez desde que lo conocía, había querido hacer algo más que simplemente mantener las distancias. Algo había cambiado entre ellos, y ambos lo sabían, aunque ninguno estuviera preparado para admitir exactamente qué. Los muros más altos se derrumban con las grietas más pequeñas. El sábado por la mañana, Esperanza despertó con el sonido inusual del silencio. Consultó su reloj, las 8:30. Normalmente a esa hora ya habría escuchado alguna melodía filtrándose desde el apartamento vecino, pero hoy no había nada. Se levantó, preparó su café matutino y se asomó discretamente por la ventana que daba al patio. El balcón de Crisanto estaba vacío, sus plantas lucían sedientas y las cortinas permanecían cerradas de una manera que sugería que su dueño no había salido de la cama. Una preocupación inexplicable se instaló en su pecho. Mientras desayunaba, intentó concentrarse en la lectura de una revista de arquitectura, pero sus ojos se desviaban constantemente hacia la pared compartida, esperando algún signo de vida del otro lado. A las 10 de la mañana, no pudo soportarlo más. Se dirigió al pequeño supermercado de la esquina, el que regentaba doña Pilar, una mujer mayor que conocía a todos los vecinos del barrio y tenía opiniones sobre la vida de cada uno. «Buenos días, Esperanza», la saludó doña Pilar con una sonrisa que siempre parecía esconder chismes frescos. «¿Cómo van los planos?» «Bien, gracias». Esperanza cogió una cesta y comenzó a caminar entre los pasillos. «Doña Pilar, ¿usted conoce a mi vecino, Crisanto Vega?» Los ojos de la mujer se iluminaron inmediatamente. «¡Ay, ese chico! ¡Qué talento tiene con la guitarra! Pero también qué problemática su situación». Bajó la voz conspiratorialmente. «Ayer vino aquí a pedir si podía pagarme la semana que viene. Nunca había hecho eso antes. Siempre ha sido un poco desorganizado con el dinero, pero siempre pagaba». Esperanza sintió que su estómago se encogía. ¿Y qué le dijo? Pues le dije que sí, claro. Ese muchacho tiene buen corazón, aunque sea un poco libre. Doña Pilar se acercó más, bajando aún más la voz. «Entre tú y yo, creo que está pasando por un momento muy difícil. Lo he visto más delgado, más triste. Y ayer, cuando pensaba que no lo miraba, se le saltaron las lágrimas. La imagen de Crisanto llorando en el supermercado hizo que algo se revolviera en el pecho de Esperanza. «¿Qué suele comprar?», preguntó antes de poder detenerse. «Poco, muy poco. Pan, alguna lata de conservas, cerveza barata. No es vida para un joven, la verdad». Esperanza caminó por los pasillos con una determinación que no sabía de dónde venía. Llenó su cesta con ingredientes frescos: tomates, cebolla, ajo, arroz, pollo, azafrán, aceite de oliva bueno, todo lo necesario para hacer una paella decente. «¿Tienes invitados?», preguntó doña Pilar al ver la cantidad de comida. «Algo así», murmuró Esperanza pagando rápidamente. De vuelta en su apartamento, se quedó plantada en la cocina con las bolsas de la compra, preguntándose qué demonios estaba haciendo. Ella no cocinaba para otros. Ella no se involucraba en los problemas de sus vecinos. Y definitivamente no se preocupaba por músicos bohemios y problemáticos. Pero sus manos ya estaban sacando ingredientes y buscando la paellera que había heredado de su abuela. Mientras cocinaba, se dio cuenta de que hacía años que no preparaba una paella completa. La última vez había sido para su hermana Marisol, antes de que se mudara a Valencia con su marido. La cocina se llenó de aromas que la transportaron a domingos familiares en casa de su abuela, cuando el mundo parecía más simple, y ella no había construido aún todas las barreras que ahora la rodeaban. A la 1:30, cuando la paella estaba en su punto perfecto, se enfrentó al momento de la verdad. ¿Cómo se le ofrece comida a alguien sin que parezca caridad? ¿Especialmente a alguien con el orgullo evidentemente herido de Crisanto? Sirvió una porción generosa en un plato hondo, la cubrió con papel de aluminio y salió al pasillo.
Tocó la puerta con suavidad, con el corazón latiéndole más rápido de lo normal. Crisanto tardó tanto en abrir que casi se convenció de que no estaba en casa. Cuando finalmente apareció, lucía exactamente como ella había imaginado: cabello despeinado, camiseta arrugada, ojos hinchados que sugerían una noche de poco sueño y quizás demasiadas cervezas. ¿Esperanza? Su voz sonaba rasposa, confundida. «Hice demasiada paella», dijo rápidamente antes de perder el valor. «Pensé que tal vez... bueno, que sería una pena desperdiciarla». Crisanto miró el plato, luego su rostro, luego el plato de nuevo. Esperanza pudo ver cómo trabajaba su mente, probablemente debatiendo entre el orgullo y el hambre. «No necesitas... no es caridad», lo interrumpió sintiendo sus mejillas arder. «Es solo comida sobrante. Mi abuela decía que la paella sin compartir trae mala suerte». Una sonrisa fantasmal apareció en los labios de Crisanto. «¿Tu abuela realmente decía eso?» «Bueno, ella decía muchas cosas». Esperanza le tendió el plato. Esta podría haber sido una de ellas. Él aceptó la comida, y sus dedos se rozaron brevemente durante el intercambio. Esperanza sintió esa misma descarga eléctrica de la primera vez, pero ahora no se apartó inmediatamente. «Huele increíble», murmuró Crisanto inhalando el aroma. «¿Cómo sabías que tenías hambre?» Esperanza se encogió de hombros. «Solo una suposición». Se quedaron en silencio unos segundos, y ella notó que él parecía estar luchando con algo internamente. «Esperanza, yo no puedo». «No tienes que decir nada», lo interrumpió otra vez. «Solo cómetela antes de que se enfríe». Se dio la vuelta para irse, pero la voz de Crisanto la detuvo. ¿Quieres entrar? Podríamos compartirla». La invitación la pilló completamente desprevenida. Miró por encima del hombro y vio algo en sus ojos que no había visto antes. Gratitud, sí, pero también algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. «No sé si es buena idea», murmuró, aunque parte de ella ya estaba diciendo que sí. «Probablemente no», admitió él con una sonrisa que era más vulnerable que arrogante. «Pero la paella de verdad se come en compañía, ¿no?» Esperanza se quedó plantada en el umbral, sintiendo como si estuviera al borde de un precipicio. Cruzar esa puerta significaría traspasar una línea invisible que había mantenido cuidadosamente entre ellos desde el primer día. «Solo por la paella», dijo finalmente. «Solo por la paella», confirmó él, haciéndose a un lado para dejarla pasar. El apartamento de Crisanto era exactamente lo que ella había imaginado y al mismo tiempo completamente diferente. Caótico, sí, con guitarras por todas partes, partituras desperdigadas, libros apilados sin orden aparente, pero también tenía una calidez que el suyo no poseía, algo que hablaba de una vida vivida intensamente, sin miedo al desorden. «Perdona el estado», murmuró él, apartando rápidamente algunas camisas de una silla. «No esperaba visitas». «Está bien», respondió Esperanza, aunque sus ojos ya estaban catalogando mentalmente todo lo que podría organizarse mejor. Crisanto sirvió la paella en 2 platos y sacó 2 cervezas del frigorífico. «Por las abuelas que inventan tradiciones convenientes», brindó alzando su botella. «Por las abuelas que inventan tradiciones convenientes», repitió Esperanza, chocando su cerveza contra la de él. Mientras comían hablaron de cosas pequeñas, el barrio, el tiempo, anécdotas divertidas sobre otros vecinos. Nada profundo, nada comprometedor, pero había una intimidad en compartir esa comida que ninguno de los dos podía ignorar. «Está buenísima», dijo Crisanto después de varios bocados. «¿Dónde aprendiste a cocinar así?» «Mi abuela, la de las tradiciones inventadas. Pasé muchos veranos con ella en un pueblo de Castellón. Me enseñó que cocinar es como arquitectura. Necesitas buenos cimientos, pero también improvisación». «¿Improvisación? ¿Tú?» Esperanza rió, sorprendiéndose del sonido. «Sé que no lo parece, pero antes era diferente, más espontánea». «¿Qué cambió?» La pregunta quedó flotando en el aire, y Esperanza sintió que se acercaba a territorio peligroso. «La vida», respondió simplemente. «Las responsabilidades». Crisanto asintió como si entendiera algo que ella no había dicho. «A veces me pregunto si vale la pena ser tan responsable, si eso significa dejar de ser quien realmente eres». Sus ojos se encontraron por encima de la mesa, y Esperanza sintió que él podía ver demasiado, que de alguna manera estaba viendo partes de ella
que había enterrado hace mucho tiempo. «Debería irme», murmuró levantándose abruptamente. «Tengo trabajo que hacer». «Por supuesto», dijo él, pero había decepción en su voz. «Gracias por esto, por todo». En la puerta, Esperanza se volvió una última vez. «Crisanto y... lo del alquiler...» «No», la interrumpió con firmeza. «No hablemos de eso. No después de... Esto ha sido perfecto. No lo estropeemos con la realidad». Ella asintió, aunque tenía mil cosas que quería decir. Pero mientras regresaba a su apartamento, perfectamente organizado, no pudo evitar pensar que tal vez, solo tal vez, un poco de caos no sería tan terrible después de todo. Justo cuando crees que has encontrado tu ritmo, la vida cambia la música. El lunes por la mañana, Esperanza despertó con el sonido de una guitarra suave y melancólica que se filtraba desde el apartamento vecino. Era diferente a todo lo que había escuchado antes de Crisanto, más íntimo, más personal, como si estuviera componiendo algo nuevo. Se quedó en la cama unos minutos extra, escuchando, y se sorprendió al descubrir que ya no la molestaba. De hecho, había algo reconfortante en saber que él estaba allí, creando música, que significaba que había superado al menos parcialmente la crisis del fin de semana. Mientras se preparaba para ir al trabajo, sonó el timbre de su apartamento. Esperanza frunció el ceño. Nadie la visitaba tan temprano. Al abrir la puerta, se encontró con un hombre de mediana edad, trajeado, con una carpeta bajo el brazo y una expresión oficial que no prometía nada bueno. «Señorita Miralles, soy Joaquín Herrera, administrador del edificio. ¿Podríamos hablar un momento?» El estómago de Esperanza se encogió inmediatamente. «Por supuesto, pase». Herrera entró y rechazó educadamente su ofrecimiento de café, yendo directamente al grano. «He recibido múltiples quejas sobre su vecino, el señor Vega. Ruidos, música a deshoras, visitantes frecuentes», consultó su carpeta. «La situación se ha vuelto insostenible para otros residentes». «¿Quejas?» Esperanza sintió una defensividad inexplicable. «¿De quién?» «Eso es confidencial, pero son suficientes como para que tenga que tomar medidas». Herrera la miró fijamente. «Usted comparte pared con él. Supongo que ha experimentado estas molestias de primera mano. Era el momento perfecto. Durante semanas había deseado exactamente esta conversación. Alguien en autoridad que hiciera algo respecto a Crisanto y su música, sus horarios irregulares, su estilo de vida caótico. Pero las palabras que esperaba decir no salieron. «Bueno, la verdad es que últimamente ha estado más tranquilo», murmuró. Herrera alzó una ceja, claramente sorprendido. «¿Más tranquilo? ¿No le molesta la música?» Esperanza pensó en las melodías que había estado escuchando, en cómo había comenzado a esperarlas, incluso a disfrutarlas. Es talentoso, y no toca a horas realmente inapropiadas. «Señorita Miralles, tengo aquí quejas que datan de anoche mismo. Música hasta las 2 de la madrugada». Esperanza frunció el ceño. Ella había estado despierta hasta tarde trabajando y no había escuchado música después de las 11. «Eso es imposible. Yo estaba despierta y no hubo música después de las 11». La expresión de Herrera se endureció. «¿Está usted protegiendo al señor Vega?» «Estoy diciendo la verdad», respondió Esperanza con firmeza, sorprendiéndose de su propia vehemencia. «Y si alguien está presentando quejas falsas, tal vez debería investigar eso en lugar de acosar a un inquilino que paga su alquiler puntualmente». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas y se dio cuenta de que acababa de mentir descaradamente. Sabía perfectamente que Crisanto tenía problemas para pagar el alquiler. Herrera la miró con una expresión que sugería que había perdido la razón. «Muy bien, pero le advierto que si las quejas continúan, tendré que tomar medidas más drásticas». «Buenos días». Después de que se fuera, Esperanza se quedó plantada en su salón, procesando lo que acababa de ocurrir. Había defendido a Crisanto. Había mentido por él. ¿Cuándo había cambiado tanto su perspectiva? El sonido de una puerta abriéndose la hizo asomarse al pasillo. Crisanto salía de su apartamento con una guitarra al hombro, vestido con pantalones negros y una camisa blanca que le daba un aire más formal del habitual. «Buenos días», la saludó, y había algo diferente en su sonrisa. Más cálido, menos defensivo. «¿Todo bien? Te vi hablando con Herrera. ¿Lo conoces?» «De vista. Suele venir a quejarse por mí». Su expresión se ensombreció. ¿Qué quería esta vez? Esperanza dudó un momento, pero decidió ser honesta.
Más quejas por ruido. Dijo que tocaste hasta las 2 de la madrugada anoche. Crisanto frunció el ceño. Eso es imposible. Anoche no toqué después de las 10. Estuve componiendo, pero solo con la guitarra española, sin amplificar y muy suave. La miró con curiosidad. ¿Y qué le dijiste? Que era mentira. La expresión de sorpresa genuina en el rostro de Crisanto la hizo sentir extrañamente vulnerable. ¿Mentiste por mí? No mentí. Dije la verdad. No hubo música después de las 11. Se quedaron mirándose en el pasillo, y Esperanza sintió que algo fundamental había cambiado entre ellos. Gracias, dijo él finalmente, con una seriedad que no había mostrado antes. No tenías por qué hacer eso. Sí tenía que hacerlo. Era lo correcto. Crisanto se ajustó la correa de la guitarra y dio un paso hacia el ascensor, pero se detuvo. Esperanza, ¿te gustaría venir conmigo esta noche? ¿A dónde? Tengo una actuación en un tablao pequeño del barrio gótico. No es nada elegante, pero me gustaría que me vieras tocar. De verdad tocar, no solo escuchar a través de las paredes. La invitación la pilló completamente desprevenida. Ir a verlo tocar se sentía como cruzar otra línea invisible, como admitir públicamente que había algo entre ellos. Yo no sé si es buena idea. ¿Por qué no? Porque somos vecinos. Porque acabamos de empezar a llevarnos bien. Porque tienes miedo, terminó él, pero no había malicia en su voz, solo comprensión. Esperanza abrió la boca para negarlo, pero se dio cuenta de que tenía razón. Tenía miedo. Miedo de lo que podría significar verlo en su elemento. Miedo de cómo podría sentirse. Miedo de complicar aún más una situación que ya era lo suficientemente confusa. Mira, continuó Crisanto, no tiene que ser una cita. Puede ser solo una vecina apoyando a otro vecino. El sitio se llama El Rincón Flamenco, en la calle Avinyo. La actuación empieza a las 9. Si quieres venir, genial. Si no, lo entenderé. Se dirigió hacia el ascensor, pero se volvió una última vez. Por cierto, sobre lo de esta mañana, alguien está mintiendo sobre mí y ambos lo sabemos. Ten cuidado, ¿vale? A veces la gente hace cosas extrañas cuando se sienten amenazados. El ascensor se cerró, dejando a Esperanza sola con sus pensamientos y una inquietud creciente. Durante todo el día las palabras de Crisanto resonaron en su cabeza. ¿Quién estaría presentando quejas falsas y por qué? ¿Y qué había querido decir con eso de que tuviera cuidado? A las 5 de la tarde, mientras revisaba los planos de un nuevo proyecto, recibió una llamada de doña Pilar. «Esperanza, cielo, ¿tienes un minuto? Es sobre tu vecino, Crisanto. ¿Qué pasa con él? Esta mañana vino un hombre preguntando por él. Bien vestido, pero algo en él no me gustó. Hacía demasiadas preguntas sobre sus horarios, sus visitantes, si causaba problemas. El corazón de Esperanza se aceleró. ¿Le dijiste algo? Por supuesto que no, pero me preocupa, niña. Ese hombre no tenía buenas intenciones. Y luego, esta tarde, lo vi hablando con la señora Carmona del segundo piso, la que siempre se queja de todo. Las piezas comenzaron a encajar en la mente de Esperanza. Las quejas falsas, el hombre misterioso, la advertencia de Crisanto sobre tener cuidado. Doña Pilar, ¿cómo era ese hombre? Alto, pelo canoso, traje caro. Tenía pinta de ser de esos que están acostumbrados a conseguir lo que quieren, y había algo en sus ojos, algo frío. Esperanza colgó con una sensación de inquietud que fue creciendo a lo largo de la tarde. A las 8:30 se encontró plantada frente a su armario, debatiendo entre ir o no al tablao. Finalmente, eligió un vestido negro sencillo pero elegante, se recogió el cabello en un moño bajo y salió del apartamento antes de que pudiera cambiar de opinión. Porque, dijera lo que dijera su mente racional, algo le decía que Crisanto podría necesitarla esa noche más de lo que ninguno de los dos imaginaba. Hay momentos en la vida donde el mundo se detiene y solo queda la verdad desnuda de quienes realmente somos. El Rincón Flamenco era exactamente como Esperanza había imaginado. Un local pequeño e íntimo con paredes de ladrillo visto, mesas de madera gastada por el tiempo y una iluminación tenue que creaba sombras danzantes en cada rincón. El aire olía a tapas recién hechas, vino tinto y esa mezcla indefinible de historia y pasión que solo se encuentra en los tablaos auténticos. Esperanza llegó 10 minutos antes de las 9, con el corazón latiéndole más rápido de lo normal. Eligió una mesa en una esquina, desde donde podía ver el pequeño escenario sin ser demasiado visible,
todavía sin estar completamente segura de por qué había venido. El local se fue llenando gradualmente con una mezcla ecléctica de personas, turistas con cámaras, locales que claramente eran habituales, parejas jóvenes en citas románticas y algunos hombres mayores que tenían el aire de conocedores serios del flamenco. A las 9 en punto, las luces se atenuaron aún más y un hombre mayor subió al escenario para presentar a los artistas de la noche. Esperanza sintió que su respiración se aceleraba cuando mencionó el nombre de Crisanto, y entonces él apareció. No era el mismo hombre despeinado y casual que conocía como vecino. En el escenario, Crisanto se había transformado en algo completamente diferente. Su cabello negro estaba peinado hacia atrás, llevaba una camisa blanca impecable y pantalones negros ajustados que acentuaban su figura. Pero lo que más la impactó fue su presencia, segura, magnética, como si hubiera nacido para estar bajo esas luces. Se sentó en una silla de madera en el centro del escenario, colocó su guitarra flamenca en posición y durante unos segundos, que se sintieron eternos, simplemente miró al público con una intensidad que hizo que el murmullo de conversaciones se desvaneciera por completo. Entonces comenzó a tocar. La primera nota brotó de la guitarra como un suspiro, suave y melancólica. Esperanza sintió que se le erizaba la piel al reconocer la melodía. Era la misma que había estado componiendo esa mañana, la que había escuchado a través de las paredes. Pero escucharla en vivo, ver cómo los dedos de Crisanto acariciaban las cuerdas con una precisión y pasión que quitaba el aliento, era completamente diferente. No era solo música, era una conversación íntima entre él y su guitarra, una confesión en un idioma que trascendía las palabras. La melodía fue creciendo, volviéndose más compleja, más intensa. Los ojos de Crisanto estaban cerrados, su rostro mostraba una concentración absoluta, como si estuviera canalizando algo profundo desde su alma directamente a través de las cuerdas. Esperanza se encontró conteniendo la respiración, completamente hipnotizada. En ese momento entendió algo que había estado negándose a admitir. No era solo la música lo que la cautivaba, era él. La pasión, la vulnerabilidad, la forma en que se entregaba completamente a lo que amaba sin reservas ni defensas. La pieza llegó a su clímax, con una serie de notas rápidas y complejas que hicieron que varios conocedores del público asintieran con aprobación. Luego, gradualmente fue descendiendo hasta terminar con la misma nota suave y melancólica con la que había comenzado. El silencio que siguió fue absoluto. Durante unos segundos nadie se movió, como si el hechizo fuera demasiado precioso para romperlo. Entonces estalló el aplauso, genuino y entusiasta. Crisanto abrió los ojos, sonrió levemente e hizo una pequeña reverencia. Sus ojos recorrieron el público, y cuando la encontraron a ella en su mesa del rincón, su sonrisa se transformó en algo más personal, más íntimo. Había venido, a pesar de sus miedos, a pesar de todas las razones racionales para mantenerse alejada, había venido. Durante los siguientes 40 minutos, Crisanto interpretó una selección de piezas que mostraron la amplitud de su talento, desde bulerías alegres que hicieron que algunos espectadores palmotearan al ritmo, hasta soleás profundamente emotivas que trajeron lágrimas a los ojos de más de uno. Esperanza no pudo apartar los ojos de él ni un solo momento. Era como descubrir a una persona completamente nueva, ver quién era realmente cuando se quitaba todas las máscaras y defensas. Y lo que vio la emocionó y la aterrorizó a partes iguales. Cuando terminó la actuación, el público pidió un bis con aplausos sostenidos. Crisanto sonrió, tomó su guitarra de nuevo y dijo al micrófono: «Esta última pieza se la dedico a alguien que me ha enseñado que a veces las personas más inesperadas pueden ser las que más nos sorprenden». Sus ojos se encontraron con los de Esperanza de nuevo, y ella sintió que el mundo se reducía a solo ellos dos en ese momento. La pieza final fue diferente a todo lo anterior, más suave, más íntima, con una melodía que parecía hecha específicamente para ella. Era hermosa y melancólica, pero también tenía una esperanza sutil que hizo que su corazón se acelerara. Cuando terminó, Esperanza se dio cuenta de que tenía lágrimas en los ojos. El público comenzó a dispersarse, pero ella se quedó sentada, sin saber muy bien qué hacer o decir. ¿Cómo se le dice a alguien que acaba de ver su alma? Crisanto se acercó a su mesa unos minutos después, habiendo guardado ya su guitarra. Su camisa estaba ligeramente sudada,
su cabello un poco despeinado, pero sus ojos brillaban con una satisfacción que ella nunca había visto antes. «Viniste», dijo simplemente sentándose frente a ella. «Vine», confirmó Esperanza, su voz sonando más ronca de lo normal. «¿Y qué te pareció?» Esperanza lo miró fijamente, buscando las palabras adecuadas para describir lo que había sentido. Se detuvo, dándose cuenta de que cualquier palabra sería insuficiente. «Ahora entiendo por qué no puedes simplemente buscarte otro trabajo». Crisanto rió, pero fue un sonido suave, complacido. «¿Solo ahora?» «Solo ahora», admitió ella. «Ver eso, verte tocar así, es como pedirle a un pájaro que deje de volar». «Exactamente», dijo él, con una intensidad súbita. «Exactamente eso». Se quedaron mirándose por encima de la pequeña mesa, y Esperanza sintió que algo fundamental estaba cambiando entre ellos, algo que no podría deshacer. «¿Quieres que te acompañe a casa?», preguntó Crisanto. «Es tarde». Esperanza asintió, aunque sabía que caminar a casa con él después de lo que acababa de presenciar sería peligroso para su equilibrio emocional cuidadosamente construido. Salieron del tablao al aire fresco de la noche barcelonesa. Las calles del barrio gótico estaban tranquilas, iluminadas por farolas antiguas que creaban charcos de luz dorada en el pavimento de piedra. Caminaron en silencio durante los primeros minutos, pero no era un silencio incómodo. Era el tipo de silencio que se produce cuando dos personas han compartido algo significativo y están procesándolo. «¿En qué piensas?», preguntó finalmente Crisanto. «En que tenías razón», respondió Esperanza. «Sobre la música, sobre la pasión, sobre muchas cosas». «¿Y eso te asusta?». Ella se detuvo bajo una farola, obligándolo a detenerse también. «Me aterroriza», admitió, «porque significa que tal vez he estado viviendo mi vida de la manera equivocada». Crisanto dio un paso hacia ella, y Esperanza pudo ver algo intenso en sus ojos verdes. «O tal vez significa que es hora de empezar a vivirla de la manera correcta». La pregunta quedó flotando en el aire nocturno entre ellos, cargada de posibilidades y promesas peligrosas. Pero antes de que Esperanza pudiera responder, el sonido de pasos rápidos detrás de ellos los hizo volverse. Un hombre alto, de cabello canoso y traje caro, se acercaba con una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos. «Crisanto Vega», dijo con una voz que helaba la sangre. «Qué pequeño es el mundo». Y en ese momento, Esperanza supo con certeza absoluta que su vida perfectamente ordenada estaba a punto de volverse mucho más complicada de lo que jamás había imaginado. Los errores del pasado siempre cobran sus facturas cuando menos lo esperas. Esperanza sintió como el cuerpo de Crisanto se tensaba junto al suyo, como si cada músculo se hubiera convertido en acero. La transformación fue instantánea. El hombre relajado y vulnerable que había estado caminando a su lado desapareció, reemplazado por alguien que parecía preparado para una batalla. «Aurelio», dijo Crisanto con una voz que Esperanza nunca había escuchado antes. Fría, controlada, pero con un filo de peligro que le erizó la piel. «¿Qué quieres?». El hombre mayor sonrió, pero fue una expresión que no tenía nada de amable. Sus ojos grises recorrieron a Esperanza de arriba a abajo con una evaluación calculada que la hizo sentirse como un objeto en un escaparate. «¿No vas a presentarme a tu compañía?», preguntó Aurelio con un tono que convertía la palabra compañía en algo sucio. «Esperanza, este es Aurelio Mendoza», dijo Crisanto colocándose ligeramente delante de ella en un gesto protector. «Esperanza es mi vecina». «Ah, la famosa vecina», murmuró Aurelio, y había algo en su tono que sugería que sabía más de lo que debería. «Encantado, señorita». «Miralles», respondió Esperanza automáticamente, aunque algo en su instinto le gritaba que no debería haber dado su apellido. «Miralles, qué bonito. Y arquitecta, si no me equivoco». El hecho de que conociera su profesión hizo que el estómago de Esperanza se encogiera. Recordó las palabras de doña Pilar sobre el hombre que había estado haciendo preguntas. «¿Cómo sabe eso?», preguntó, encontrando su voz. «Barcelona es una ciudad pequeña cuando sabes dónde buscar información», respondió Aurelio con esa sonrisa inquietante, «especialmente sobre las personas que se asocian con viejos conocidos». «Deja a Esperanza fuera de esto», intervino Crisanto, dando un paso adelante. «Sea lo que sea que quieras, es conmigo». «¿Fuera de qué?».
Aurelio alzó las manos en un gesto de falsa inocencia. Solo estoy siendo sociable, aunque debo admitir que me sorprende verte actuando en sitios tan modestos. ¿Qué pasó con todas esas grandes promesas? ¿Con los contratos discográficos y las giras internacionales que ibas a conseguir? Esperanza vio cómo la mandíbula de Crisanto se apretaba, pero su voz se mantuvo controlada. Las cosas cambian. Sí, cambian, concordó Aurelio mirando significativamente a Esperanza, especialmente cuando uno toma decisiones precipitadas que afectan a otras personas, decisiones que tienen consecuencias duraderas. ¿De qué está hablando?, preguntó Esperanza, sintiendo que había una conversación paralela ocurriendo de la que ella no entendía nada. Aurelio la miró con una expresión que fingía comprensión. ¿No te ha contado? Qué típico de Crisanto, siempre tan selectivo con la verdad. Aurelio, te lo advierto, comenzó Crisanto. ¿Me adviertes? Aurelio rió, pero fue un sonido desagradable. Querido chico, me parece que no estás en posición de advertir nada. No después de lo que me costaste. Se volvió hacia Esperanza, con una sonrisa que era pura malicia. ¿Sabías que tu vecino una vez estuvo prometido con mi hija? El mundo de Esperanza se tambaleó ligeramente. Miró a Crisanto, buscando una negación en sus ojos, pero solo encontró dolor y algo que parecía peligrosamente cercano a la culpa. Aurelio, no hagas esto, murmuró Crisanto. ¿Hacer qué? ¿Contar la verdad? Aurelio se dirigió directamente a Esperanza. Se conocieron en el conservatorio. Valeria tenía tanto talento. Era bailaora, ¿sabes? Una de las mejores de su generación, y se enamoró perdidamente de este hombre. Esperanza sintió como si el suelo bajo sus pies fuera arena movediza. Había algo en la forma en que Aurelio hablaba de su hija en tiempo pasado que le helaba la sangre. Estaban planeando su boda, continuó Aurelio, con los ojos fijos en Crisanto. Yo había invertido en su carrera, en los dos. Había puesto todo mi dinero, mis contactos, mi reputación, en hacer de ellos la pareja artística más importante del flamenco español. ¿Qué pasó?, preguntó Esperanza, aunque parte de ella no quería saberlo. Lo que siempre pasa con los hombres como él, respondió Aurelio con amargura. Decidió que la responsabilidad era demasiado para él, que el compromiso lo asfixiaba, que necesitaba encontrarse a sí mismo. Crisanto cerró los ojos, como si las palabras fueran golpes físicos. No fue así, murmuró. ¿No? Aurelio se volvió hacia él con furia apenas contenida. Entonces, ¿cómo fue? ¿Cómo llamas al hecho de que desaparecieras 3 días antes de la boda? ¿Cómo llamas al hecho de que dejaras a mi hija plantada en el altar, con 300 invitados esperando, con todos los periódicos especializados cubriendo el evento? Esperanza sintió náuseas. La imagen de una mujer esperando en un altar, vestida de blanco, mientras las horas pasaban y su prometido no aparecía, era desgarradora. ¿Dónde está ella ahora?, preguntó Crisanto con voz ronca. La expresión de Aurelio cambió, volviéndose más sombría, más dolorosa. Murió hace 2 años, dijo, y por primera vez su voz mostró emoción genuina. Cáncer. Nunca se casó, ¿sabes? Nunca confió en nadie lo suficiente como para volver a intentarlo después de lo que le hiciste. El silencio que siguió fue denso y terrible. Esperanza vio cómo Crisanto se tambaleaba ligeramente, como si hubiera recibido un golpe físico. No sabía, susurró. Yo no sabía que había muerto. Por supuesto que no sabías, replicó Aurelio. Estabas demasiado ocupado huyendo de las consecuencias de tus actos. Se volvió hacia Esperanza, y había algo calculado en sus ojos. ¿Entiendes ahora con quién estás relacionándote, querida? Un hombre que destruye a las mujeres que lo aman. Un hombre que huye cuando las cosas se ponen serias. Esperanza miró a Crisanto, buscando alguna explicación, alguna defensa, pero él parecía haberse sumido en un dolor tan profundo que apenas podía mantener la cabeza erguida. Yo tengo que irme, murmuró ella, sintiendo que necesitaba espacio para procesar todo lo que acababa de escuchar. Esperanza, por favor, dijo Crisanto, pero su voz sonaba derrotada. Déjame explicarte. Creo que ya has explicado suficiente por una noche, intervino Aurelio, aunque estoy seguro de que habrá más oportunidades para aclarar las cosas. Había una amenaza sutil en sus palabras que hizo que Esperanza se estremeciera. ¿Qué quiere decir con eso?, preguntó. Aurelio sonrió, esa sonrisa fría de nuevo. Simplemente
que Barcelona es una ciudad pequeña y las personas como yo tienen influencia, especialmente cuando se trata de proteger a otras mujeres inocentes de cometer los mismos errores que cometió mi hija. La implicación era clara. Iba a usar su poder para arruinar a Crisanto, y ahora ella estaba en su radar también. Aurelio, ella no tiene nada que ver con esto, dijo Crisanto encontrando su voz. Tu problema es conmigo. Mi problema era contigo, corrigió Aurelio. Ahora mi misión es asegurarme de que no destruyas más vidas, y si eso significa advertir a las mujeres sobre tu verdadera naturaleza, bueno, considéralo un servicio público. Se dirigió hacia un coche negro que esperaba al final de la calle, pero se detuvo para lanzar una última mirada hacia Esperanza. Piénsalo bien, señorita Miralles. Pregúntate si realmente conoces al hombre que vive al lado, y pregúntate si estás dispuesta a apostar tu futuro en alguien con un historial tan problemático. El coche se alejó, dejando a Crisanto y Esperanza solos bajo la farola, con el peso de las revelaciones flotando entre ellos como una barrera invisible. Esperanza, comenzó Crisanto, pero ella alzó una mano para detenerlo. Necesito tiempo para pensar, dijo sin mirarlo a los ojos. Necesito procesar todo esto. Se alejó caminando rápidamente, dejando a Crisanto plantado bajo la luz dorada de la farola, con la guitarra al hombro y una expresión de desolación absoluta. Porque algunas verdades son demasiado grandes para enfrentarlas en una sola noche, y algunas heridas del pasado son demasiado profundas para sanar con simples explicaciones. A veces la distancia más dolorosa no se mide en kilómetros, sino en las palabras que no sabemos cómo decir. Esperanza no durmió esa noche. Se quedó sentada junto a la ventana de su salón, con una taza de té frío entre las manos, mirando hacia el patio interior mientras las palabras de Aurelio resonaban una y otra vez en su cabeza como un eco que se negaba a desvanecerse. Un hombre que destruye a las mujeres que lo aman. Desapareció 3 días antes de la boda. Nunca confió en nadie lo suficiente como para volver a intentarlo. Cada revelación era como una pieza de un rompecabezas que, al encajar, mostraba una imagen que no quería ver. El Crisanto que había conocido en las últimas semanas, vulnerable, talentoso, capaz de una ternura inesperada, ahora parecía contaminado por esta otra versión. El hombre que había huido de sus responsabilidades, que había abandonado a una mujer que lo amaba, que había destruido vidas con su egoísmo. ¿Cuál era el verdadero? A las 5 de la mañana, escuchó el sonido familiar de la puerta del apartamento vecino abriéndose. Se asomó discretamente y vio a Crisanto saliendo con su guitarra al hombro, luciendo como si tampoco hubiera dormido. Sus pasos eran pesados, diferentes al caminar seguro al que se había acostumbrado. Durante los siguientes 3 días establecieron un nuevo patrón de evitación mutua que era más doloroso que sus peleas iniciales. Esperanza salía de su apartamento solo después de escuchar que él se había ido y regresaba tarde para minimizar las posibilidades de encontrarse en el pasillo. Las melodías que antes fluían libremente desde el apartamento vecino ahora llegaban esporádicamente, truncadas, como si él también estuviera luchando con algo que no podía expresar. El miércoles por la tarde, cuando regresaba del trabajo, se encontró con doña Pilar en la entrada del edificio. La mujer mayor tenía una expresión preocupada que inmediatamente puso a Esperanza en alerta. «Niña, ¿has hablado con Crisanto últimamente?», preguntó sin preámbulos. «No. ¿Por qué? Vino ayer por la mañana a pagarme lo que debía. Tenía el dinero, pero se veía roto, como si hubiera perdido algo importante». Doña Pilar la miró con ojos conocedores. «¿Habéis tenido alguna pelea?». Esperanza no sabía cómo responder. Técnicamente no habían peleado, pero algo se había roto entre ellos de una manera que las peleas no podían explicar. «Es complicado», murmuró. «Las cosas del corazón siempre lo son, cielo, pero a veces complicado no significa imposible». Esa noche, mientras trabajaba en sus planos, Esperanza escuchó algo que la hizo detenerse. La voz de Crisanto al teléfono, lo suficientemente alta como para filtrarse a través de las paredes. «No, mamá, no estoy bien. Sí, ya sé que debería haberte contado hace tiempo. Ella tenía derecho a saberlo antes de...». Su voz se quebró ligeramente. «No creo que vaya a perdonarme. Y tal vez sea mejor así». Esperanza se encontró pegando el oído a la pared, sintiéndose culpable pero incapaz de detenerse. «¿Valeria? Sí, ya sé que está muerta. Aurelio me lo dijo hace 3 noches». Hubo un silencio largo.
No, mamá. No fui a su funeral porque no sabía que había muerto. Porque he estado huyendo de todo lo que pasó durante estos 5 años como un cobarde. La palabra cobarde resonó con una autorrecriminación tan brutal que Esperanza sintió una punzada en el pecho. Tienes razón, continuó Crisanto. Debería haber ido a buscarla después de lo que pasó. Debería haber intentado explicarle, pero tenía tanto miedo de lastimarla más que pensé que era mejor desaparecer. Esperanza se apartó de la pared, sintiendo que estaba invadiendo un momento demasiado privado. Pero las palabras que había escuchado permanecieron con ella, añadiendo nuevas capas de complejidad a una situación que ya se sentía imposible de resolver. El jueves por la mañana, encontró una carta deslizada bajo su puerta. Su nombre estaba escrito en la caligrafía irregular de Crisanto, y durante varios minutos se quedó mirándola sin atreverse a abrirla. Finalmente se sentó en su sofá y leyó: Esperanza, sé que probablemente no quieres escuchar nada de mí después de lo que pasó el lunes, pero necesito que sepas la verdad, no como excusa, porque no hay excusa para lo que hice, sino porque te debo al menos eso. Valeria y yo nos conocimos en el conservatorio, cuando yo tenía 24 años. Era brillante, talentosa, y me amaba de una manera que yo no sabía cómo merecer. Cuando su padre propuso que nos casáramos, pensé que era lo que se suponía que debía hacer. Era lo responsable, lo adulto, lo correcto. Pero 3 días antes de la boda, me desperté con la certeza absoluta de que la estaba arruinando. No porque no la amara, sino porque la amaba lo suficiente como para saber que se merecía a alguien mejor que yo. Alguien que no tuviera miedo del compromiso. Alguien que pudiera ser el hombre que ella necesitaba. Así que hice lo peor que pude haber hecho. Huí. No solo de la boda, sino de Barcelona, de todo. Pensé que si desaparecía, ella podría seguir con su vida y encontrar a alguien que la hiciera verdaderamente feliz. Nunca supe que no lo había hecho. Nunca supe que había muerto. Y ahora tengo que vivir con el conocimiento de que mi cobardía no solo destruyó nuestro futuro, sino que destruyó su capacidad de tener cualquier futuro. No te escribo esto para que me perdones. Te escribo porque en estas últimas semanas, contigo he experimentado algo que no había sentido nunca, la posibilidad de ser mejor de lo que soy. Y quiero que sepas que, sea lo que sea que decidas sobre nosotros, tú me has cambiado. Si decides que no puedes confiar en mí después de esto, lo entenderé. Si decides que soy demasiado riesgo, lo respetaré. Pero por favor, no dudes nunca de que cada momento que hemos compartido ha sido real. Con todo mi amor y mi arrepentimiento, Crisanto. Esperanza terminó de leer con las manos temblando y lágrimas corriendo por sus mejillas. La carta no cambiaba lo que había hecho, pero mostraba un nivel de autoconciencia y dolor que la destrozaba de una manera diferente. Esa tarde, mientras trataba de concentrarse en el diseño de un nuevo complejo residencial, su mente seguía volviendo a las palabras de la carta. Por primera vez, comenzó a preguntarse qué habría hecho ella en la situación de Crisanto. ¿Habría tenido el valor de casarse sabiendo que no estaba segura? ¿O habría hecho algo igualmente destructivo pero de manera diferente? A las 6 de la tarde, sonó el timbre de su apartamento. Al abrir se encontró con un repartidor que le entregaba un paquete pequeño. Dentro había una grabación en CD con una nota que simplemente decía: «La canción que estaba componiendo para ti, la terminé anoche». Esperanza miró el CD durante varios minutos antes de decidirse a ponerlo. La melodía que llenó su apartamento era la misma que había escuchado esa primera mañana a través de las paredes, pero ahora estaba completa, pulida, perfecta. Era hermosa y desgarradora al mismo tiempo, una confesión musical que decía todo lo que las palabras no podían expresar. Era la historia de un hombre que había encontrado algo precioso y tenía terror de destruirlo, como había destruido todo lo demás en su vida. Cuando la canción terminó, Esperanza se quedó sentada en silencio, sintiendo como si su corazón fuera un cristal a punto de quebrarse, porque amar a alguien con un pasado roto significaba decidir si su futuro juntos valía más que los fantasmas que los perseguían. El destino tiene una forma cruel de forzarnos a tomar decisiones cuando creemos que tenemos todo el tiempo del mundo. El viernes amaneció con una tormenta que parecía reflejar el estado emocional de Esperanza. Lluvia torrencial golpeaba contra las ventanas de su apartamento
mientras ella se preparaba para uno de los días más importantes de su carrera, la presentación final del proyecto del complejo residencial que había estado diseñando durante meses. Había pasado la noche despierta, no solo por los nervios profesionales, sino porque la canción de Crisanto seguía reproduciéndose en su mente como un bucle infinito. Cada nota parecía preguntarle lo mismo: ¿qué estaba dispuesta a arriesgar por amor? A las 8 de la mañana, mientras revisaba por última vez sus planos y preparaba la presentación digital, escuchó pasos en el pasillo seguidos de voces alteradas. Una de ellas era inequívocamente la de Crisanto, pero sonaba diferente, tensa, preocupada. Se acercó a la puerta y escuchó la voz del administrador, Herrera, hablando con tono oficial y frío. Señor Vega, lamento informarle que hemos recibido nuevas quejas formales, esta vez presentadas directamente ante la comunidad de propietarios. El acuerdo unánime es que debe desalojar el apartamento antes del final del mes. Esperanza sintió que el mundo se detenía. Sin pensarlo, abrió la puerta y salió al pasillo. «¿Qué está pasando?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Herrera la miró con sorpresa, pero fue Crisanto quien respondió, con una sonrisa amarga que no llegaba a sus ojos. «Parece que mi vecina favorita ya no tendrá que preocuparse por la música nocturna», dijo, aunque había dolor detrás de la broma. «Las quejas son legítimas», insistió Herrera, «y dado el historial del señor Vega con los pagos atrasados, está al día con el alquiler», interrumpió Esperanza. «Lo sé porque soy su vecina directa. Las quejas no son solo por ruido», continuó Herrera, ignorando su intervención. «También hay preocupaciones sobre el tipo de personas que frecuentan el edificio desde que el señor Vega vive aquí». La insinuación era clara y despreciable. Esperanza sintió una ira que no había experimentado nunca. ¿Se refiere a las personas que vienen a escuchar música? ¿A los amigos que cualquier persona normal tiene derecho a recibir en su casa? Herrera la miró con una expresión que sugería que había perdido la razón. «Señorita Miralles, no entiendo por qué está defendiendo». «Estoy defendiendo la justicia», cortó Esperanza, «y a un inquilino que paga su alquiler y tiene derecho a vivir en paz». Crisanto la miró con una expresión que mezclaba gratitud y algo parecido al asombro. «Esperanza, no tienes que hacer esto», murmuró. «Sí tengo que hacerlo», respondió ella, sorprendiéndose de su propia vehemencia, «porque es lo correcto». Herrera suspiró, claramente molesto por la resistencia inesperada. «La decisión ya está tomada. Tiene hasta el día 30 para encontrar otro lugar». «Buenos días». Se alejó dejando a Esperanza y Crisanto solos en el pasillo. El silencio entre ellos se llenó de todo lo que no habían dicho durante la semana. «Gracias», dijo finalmente Crisanto, «pero no tenías que exponerte así. Aurelio cumplió su amenaza y ahora probablemente también irá contra ti». «Que venga», respondió Esperanza con una ferocidad que la sorprendió. «Estoy harta de que la gente use el miedo para controlar nuestras vidas». Se miraron fijamente, y por un momento fue como si toda la tensión y distancia de la semana pasada se desvaneciera. «¿Leíste mi carta?», preguntó él suavemente. «La leí y escuché tu canción». «¿Y?». Esperanza abrió la boca para responder, pero su teléfono sonó interrumpiendo el momento. Era su jefe, recordándole la presentación que comenzaba en una hora. «Tengo que irme», dijo, sintiendo la frustración de otro momento interrumpido. «Tengo la presentación más importante de mi carrera en una hora». «Ve», dijo Crisanto, «espero que todo salga perfecto. Te lo mereces». Había una tristeza en su voz que sugería que se estaba despidiendo de más que solo esa mañana. «Crisanto, cuando regrese esta noche, tenemos que hablar, de verdad hablar». Él asintió, pero había algo en sus ojos que la inquietó. «Cuando regreses», confirmó. La presentación fue un éxito rotundo. El proyecto fue aprobado unánimemente y su jefe insinuó posibilidades de promoción y proyectos internacionales. Debería haber sido el mejor día de su vida profesional, pero mientras conducía de regreso a casa, bajo la lluvia torrencial que no había parado en todo el día, solo podía pensar en Crisanto y en la conversación que tenían pendiente. Había tomado una decisión durante la presentación, mientras explicaba las líneas limpias y la funcionalidad perfecta de su diseño. Su vida no tenía por qué ser como sus edificios. No todo tenía que ser predecible y controlado para ser hermoso. Había decidido que iba a luchar por ellos,
por lo que habían comenzado a construir juntos, por la posibilidad de un futuro que valiera la pena el riesgo. Mientras manejaba por las calles mojadas del centro de Barcelona, practicó mentalmente lo que le diría, que entendía su miedo, que ella también tenía miedo, que tal vez el amor verdadero no era la ausencia de miedo, sino la decisión de ser valientes juntos. El semáforo en la intersección de Vía Layetana cambió a amarillo justo cuando se acercaba. Normalmente habría frenado, pero estaba ansiosa por llegar a casa, por ver a Crisanto, por comenzar la conversación que cambiaría sus vidas. Aceleró ligeramente para pasar el semáforo. No vio el camión que se saltó el semáforo en rojo desde la calle perpendicular hasta que fue demasiado tarde. El sonido del metal chocando contra el metal se mezcló con el rugido de la tormenta. El mundo se volvió una confusión de vidrios rotos, luces giratorias y un dolor que se extendía desde su brazo derecho hasta el resto de su cuerpo. Lo último que recordó antes de perder la conciencia fue el pensamiento absurdo de que nunca había terminado de decirle a Crisanto lo que sentía. Mientras tanto, en el apartamento 4A, Crisanto había pasado toda la tarde componiendo una nueva melodía, una que hablaba de segundas oportunidades y del valor de luchar por el amor verdadero. No sabía que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. No sabía que la mujer que había llegado a amar, más que a su propia música, estaba inconsciente en un hospital, con el brazo derecho fracturado y contusiones que la mantendrían inmóvil durante semanas. No sabía que el destino estaba a punto de darle la oportunidad más inesperada y aterradora de demostrar quién realmente era, cuando importaba más que nunca. El verdadero carácter de una persona no se revela en sus promesas, sino en lo que hace cuando nadie más está mirando. Crisanto supo que algo terrible había pasado cuando las sirenas de ambulancia se detuvieron justo frente a su edificio. Eran las 9 de la noche y había estado tocando suavemente, componiendo la melodía que esperaba tocarle a Esperanza cuando ella regresara de su presentación. Las sirenas lo hicieron correr hacia la ventana, donde vio a los paramédicos sacando una camilla del vehículo de emergencia. Su corazón se detuvo cuando reconoció el cabello castaño y la blusa azul que había visto esa mañana. No, 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 murmuró, corriendo hacia la puerta y bajando las escaleras de 3 en 3. Llegó al vestíbulo justo cuando los paramédicos transportaban a Esperanza hacia la ambulancia. Estaba consciente pero pálida, con el brazo derecho inmovilizado y cortes visibles en la frente. «¡Esperanza!», gritó corriendo hacia la camilla. Ella volvió la cabeza hacia él, y sus ojos se llenaron de lágrimas al verlo. «Crisanto», susurró con voz ronca. «Lo siento, no pudimos hablar». «No hables», dijo él tomando su mano izquierda. «Todo va a estar bien». Uno de los paramédicos lo miró con autoridad. «¿Es usted familia?». La pregunta lo golpeó como una bofetada. No era familia. Ni siquiera era oficialmente su novio. Era solo el vecino que la había complicado la vida durante meses. «Yo soy su... es mi pareja», interrumpió Esperanza con voz firme a pesar del dolor. «Por favor, déjenlo venir conmigo». El paramédico asintió y Crisanto subió a la ambulancia, sin soltar la mano de Esperanza en ningún momento. Durante el trayecto al hospital, mientras los paramédicos monitoreaban sus signos vitales, Esperanza le contó en susurros entrecortados lo que había pasado, el éxito de la presentación, su decisión de luchar por ellos, la prisa por llegar a casa para hablar con él, el camión que se saltó el semáforo. «Iba a decirte que te amo», murmuró, con los ojos cerrados por el dolor. «Iba a decirte que no me importa tu pasado, que solo me importa nuestro futuro». Crisanto sintió que se le partía el corazón y se reparaba al mismo tiempo. «Yo también te amo», respondió, besando suavemente sus nudillos. «Y voy a cuidarte, te lo prometo». En el hospital, los médicos determinaron que tenía el brazo derecho fracturado en 2 lugares, varias costillas magulladas y una conmoción cerebral leve. Necesitaría cirugía para reparar la fractura y semanas de reposo absoluto. «¿Hay algún familiar a quien podamos llamar?», preguntó la doctora. «Mi hermana vive en Valencia», murmuró Esperanza. «Pero no puede venir, está embarazada de 8 meses. ¿Alguien más que pueda cuidarla durante la recuperación? Va a necesitar ayuda constante durante al menos 3 semanas». Esperanza miró a Crisanto con ojos llenos de vulnerabilidad y miedo. «No tienes que...», comenzó. «Sí tengo que hacerlo», la interrumpió él. «Y quiero hacerlo». Se volvió hacia la doctora.
Yo me haré cargo de todo lo que necesite. Durante los siguientes días, Crisanto se convirtió en una versión de sí mismo que no sabía que existía. Canceló todas sus actuaciones, pospuso sus compromisos musicales y se dedicó completamente a cuidar a Esperanza. La primera mañana después de que ella regresara del hospital, le preparó el desayuno exactamente como a ella le gustaba: tostadas integrales con aceite de oliva, café solo y fruta fresca cortada en trozos pequeños para que pudiera comerla con la mano izquierda. «No tienes que hacer esto», dijo ella, todavía incómoda con su dependencia. «Lo sé», respondió él, ayudándola a sentarse en la cama. «Por eso es importante que lo haga». Los días se convirtieron en una rutina íntima y reveladora. Crisanto la ayudaba a ducharse, le cambiaba las vendas, le cocinaba comidas nutritivas y por las noches se quedaba en el sofá de su salón para estar cerca en caso de que lo necesitara. Pero lo más extraordinario era su paciencia. El hombre que había huido del compromiso ahora anticipaba cada una de sus necesidades. Le leía en voz alta cuando tenía dolor de cabeza por la conmoción. Le masajeaba suavemente los hombros cuando se sentía frustrada por no poder usar su brazo dominante. Le tocaba melodías suaves en la guitarra cuando no podía dormir por el dolor. «¿Por qué estás haciendo esto?», le preguntó una noche, cuando él acababa de ayudarla a cambiar las sábanas porque había derramado agua por su torpeza con la mano izquierda. Crisanto se sentó en el borde de la cama y la miró con una intensidad que le quitó el aliento. «Porque por primera vez en mi vida quiero quedarme», dijo simplemente. «Porque cuando te vi en esa camilla, entendí que todo lo que había hecho antes no era protegerte a ti o proteger a ellas de mí. Era protegerme a mí del miedo de no ser suficiente». Se inclinó hacia ella, tomando su mano buena entre las suyas. «Pero contigo no tengo miedo de no ser suficiente. Tengo miedo de perderte, y esa es una diferencia que lo cambia todo». Al final de la segunda semana, cuando Esperanza ya se sentía más fuerte, recibieron una visita inesperada. Aurelio Mendoza apareció en la puerta del apartamento, pero esta vez no había arrogancia en su postura. Parecía mayor, más cansado. «Vine a disculparme», dijo sin preámbulos. «Doña Pilar me contó lo que pasó y lo que has estado haciendo por Esperanza». Miró a Crisanto con ojos que habían perdido su frialdad anterior. «Mi hija me habría odiado por lo que he hecho estas últimas semanas. Valeria siempre decía que las segundas oportunidades eran sagradas, que todo el mundo merece la oportunidad de demostrar que puede cambiar». Se volvió hacia Esperanza. «Señorita, lamento haberla involucrado en mi venganza, y lamento haber tratado de destruir algo que claramente es real». «¿Por qué cambió de opinión?», preguntó Esperanza. «Porque he pasado 5 años odiando a este hombre por huir del compromiso, y ahora lo veo quedándose cuando es más difícil que nunca. Lo veo siendo el hombre que mi hija necesitaba que fuera». Aurelio se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo. «Crisanto, Valeria te perdonó hace mucho tiempo. Me lo dijo poco antes de morir. Dijo que entendía por qué te fuiste y que esperaba que algún día encontraras a alguien con quien pudieras quedarte. Se fue, dejándolos solos con el peso del perdón y la promesa de un futuro libre de fantasmas del pasado». Esa noche, cuando Crisanto la ayudaba a recostarse, Esperanza lo detuvo. «Quédate», susurró. «Esta noche, quédate aquí conmigo». Él se acostó a su lado con cuidado de no lastimar su brazo herido, y ella apoyó la cabeza en su hombro. «Te amo», murmuró contra su pecho. «No porque me hayas salvado, sino porque me has demostrado que el verdadero amor no es perfecto. Es elegirse todos los días, especialmente en los días difíciles». Crisanto la abrazó suavemente, sintiendo que su mundo finalmente había encontrado su centro. Porque a veces necesitamos estar rotos para descubrir quién realmente está dispuesto a ayudarnos a sanar. Y a veces necesitamos la oportunidad de cuidar a alguien para descubrir quiénes podemos llegar a ser. El amor verdadero no se mide en los momentos perfectos, sino en la belleza que encuentra en lo imperfecto. La mañana del sábado, Esperanza despertó con el sonido familiar de una guitarra flamenca que se filtraba suavemente desde la cocina. Pero ahora, en lugar de irritarla, la melodía la hizo sonreír antes incluso de abrir los ojos. Se incorporó lentamente en la cama, flexionando el brazo derecho que ya había recuperado casi completamente su movilidad. Los médicos habían dicho que era un milagro lo bien que había sanado, pero ella sabía que el verdadero milagro había sido descubrir que el amor
no era la ausencia de problemas, sino la presencia de alguien dispuesto a enfrentarlos contigo. Se puso la bata de seda azul que Crisanto le había regalado para celebrar el día que le quitaron el yeso y caminó descalza hacia la cocina. Lo encontró sentado en el taburete junto a la ventana, con su guitarra española en las manos y una expresión de concentración absoluta. Llevaba solo unos pantalones de pijama de algodón y una camiseta blanca que se había vuelto su uniforme matutino en los últimos meses. La luz dorada del amanecer barcelonés creaba un halo alrededor de su cabello negro, y por un momento, Esperanza se quedó simplemente observándolo, maravillada de que este hombre extraordinario hubiera elegido quedarse en su vida. «Buenos días, músico», murmuró acercándose por detrás y envolviendo sus brazos alrededor de sus hombros. «Buenos días, arquitecta», respondió él, inclinando la cabeza hacia atrás para recibir el beso que ella depositó en su mejilla. «¿Cómo amaneció el brazo?» «Perfectamente funcional», dijo ella, demostrándolo al mover los dedos con agilidad. «¿Y cómo amaneció la inspiración?» «Rebosante», respondió Crisanto, tocando una melodía que ella reconoció como nueva. Estaba componiendo algo para la actuación de esta noche. Habían pasado muchas cosas en 6 meses. Crisanto había conseguido un contrato estable con 3 tablaos diferentes del barrio gótico, lo que le proporcionaba ingresos regulares por primera vez en años. Esperanza había sido ascendida a socia junior en su estudio de arquitectura después del éxito rotundo de su proyecto residencial. Pero más importante que los logros profesionales era la forma en que habían aprendido a construir una vida juntos. Su apartamento, porque ahora era oficialmente de ambos, después de que Crisanto se mudara definitivamente cuando terminó su recuperación, había encontrado un equilibrio perfecto entre el orden que ella necesitaba y el caos creativo que él requería. Las partituras ahora tenían un lugar designado, aunque a veces se escaparan hacia la mesa del comedor. Los libros de arquitectura compartían espacio con biografías de grandes guitarristas flamencos. Las plantas suculentas de Esperanza convivían armoniosamente con las hierbas aromáticas que Crisanto había empezado a cultivar para cocinar. «¿Nervioso por esta noche?», preguntó Esperanza, sirviéndose café de la cafetera que él había preparado. «Un poco», admitió Crisanto. «No todos los días uno toca en el Palau Flamenco para críticos musicales de Madrid». La oportunidad había llegado a través de Aurelio, quien había usado sus contactos en la industria musical para conseguirle a Crisanto la audición más importante de su carrera. Era su forma de reparar el daño que había causado, y había funcionado. Un empresario musical había quedado tan impresionado con una grabación de Crisanto que había decidido incluirlo en un festival nacional de flamenco. «Vas a ser brillante», dijo Esperanza con convicción absoluta. Como siempre, se sentó a su lado en el taburete doble que habían comprado para estos momentos matutinos, y Crisanto automáticamente ajustó su posición para acomodarla contra su costado. «¿Sabes qué es lo más loco de todo esto?», murmuró él, continuando tocando suavemente. «¿Qué? Que durante años pensé que el compromiso significaba renunciar a quien era. Pero contigo he descubierto que el verdadero compromiso es la libertad de ser quien realmente soy, pero con alguien que me ve completamente y decide quedarse de todas formas». Esperanza sintió que su corazón se expandía, como cada vez que él verbalizaba algo que ella había estado sintiendo pero no sabía cómo expresar. «Yo pensaba que el control significaba seguridad», respondió. «Pero tú me has enseñado que la verdadera seguridad no viene de tener todo planificado, sino de saber que pase lo que pase, no tengo que enfrentarlo sola». Se quedaron en silencio unos minutos, escuchando la música que él creaba sin esfuerzo y el despertar gradual de la ciudad a través de la ventana. «Esperanza», dijo finalmente Crisanto, deteniendo la guitarra y volviéndose hacia ella. «Sí, hay algo que quiero preguntarte desde hace semanas, pero estaba esperando el momento perfecto. Luego me di cuenta de que tal vez el momento perfecto no existe, pero que eso no importa, si la pregunta es correcta». El corazón de Esperanza comenzó a latir más rápido al ver la expresión seria y vulnerable en su rostro. «¿Qué quieres preguntarme?». Crisanto dejó la guitarra a un lado y tomó sus manos entre las suyas. «Quiero preguntarte si crees que 2 personas que empezaron odiándose, que casi se destruyen mutuamente con sus miedos, que tuvieron que aprender a amar de la manera más difícil posible, pueden construir algo lo suficientemente fuerte como para durar para siempre». Esperanza
sintió lágrimas calientes corriendo por sus mejillas antes de darse cuenta de que estaba llorando. Creo, dijo con voz temblorosa, que esas son exactamente las personas que tienen más posibilidades de conseguirlo. Crisanto sonrió, esa sonrisa que había pasado de arrogante a vulnerable a completamente enamorada durante los meses que habían estado juntos. En ese caso, murmuró sacando una pequeña caja de terciopelo azul de su bolsillo, ¿te casarías conmigo? El anillo era perfecto, una esmeralda sencilla rodeada de pequeños diamantes, clásico pero único, como su amor. Sí, susurró Esperanza, sin dudar ni un segundo. Sí, sí, 1000 veces sí. Mientras él deslizaba el anillo en su dedo, ella pensó en todo el camino que habían recorrido, desde vecinos que se odiaban hasta amantes que habían aprendido que el verdadero amor no era la ausencia de conflicto, sino la decisión diaria de elegirse mutuamente a pesar de las imperfecciones. Esa noche, en el Palau Flamenco, Crisanto tocó como nunca antes había tocado. Su música no solo técnicamente impecable, sino imbuida de una emoción tan profunda y auténtica que dejó al público en silencio absoluto durante varios segundos después de cada pieza. Esperanza, sentada en primera fila, con el anillo de compromiso brillando en su dedo, supo que estaba presenciando el nacimiento de algo extraordinario, no solo una carrera musical exitosa, sino la transformación completa de un hombre que había encontrado su verdadero propósito. Cuando él la miró desde el escenario durante la última canción, la melodía que había estado componiendo esa mañana, que ahora tenía un título, Esperanza, ambos supieron que habían encontrado algo que muy pocas personas tienen la suerte de experimentar. Un amor que no solo sobrevive a las tormentas, sino que se hace más fuerte con cada una. Después del concierto, mientras caminaban de regreso a casa por las calles empedradas del barrio gótico, tomados de la mano, Esperanza se detuvo bajo la misma farola donde Aurelio los había confrontado 6 meses atrás. ¿Sabes qué?, dijo, mirando hacia el edificio donde vivían. ¿Qué? Aún regreso al mismo lugar cada noche, pero ahora con una sonrisa en los labios y el paso firme de quien sabe exactamente dónde pertenece. Crisanto la besó bajo la luz dorada de la farola, y ambos supieron que habían encontrado su hogar, no en un lugar, sino en los brazos del otro. Fin. ¿Tendrías el valor de amar a alguien cuyo pasado podría destruir tu futuro perfecto? ¿Y si fueras tú, habrías hecho la misma elección que Esperanza? ¿Qué aprendiste con esta historia sobre el poder del perdón y las segundas oportunidades? Tu participación en el canal es muy importante. Por favor, deja tu opinión en los comentarios. Gracias por ver. Tu feedback es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, deja tu comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo, así que compártelo también con quien va a adorar esta historia.